Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bien, estos versículos nos hablan sobre la misión de nuestra iglesia. Cuando se manifiesta esa cultura en una iglesia, la evangelización se inserta en todas las actividades de la congregación. La tarea de alcanzar los perdidos es el tema de conversación de toda junta, departamentos y ministerios de la iglesia. Bien, el objetivo de los ministerios es que la iglesia pueda cumplir con su misión. Entonces, cuando la congregación posee esta cultura de evangelización, todos los ministerios, escuela sabática, club de conquistadores y demás, se preocupan por cumplir con esta misión que tiene la iglesia. Cuando vemos a la iglesia primitiva, no cabe duda de que los miembros tenían una cultura de evangelización. Una iglesia con un ambiente misionero da a una junta directiva el enfoque de alcanzar a los perdidos en cada uno de sus proyectos. Ese mismo anhelo se transmitirá al resto de los miembros de la iglesia. Pero ¿cómo podemos crear un ambiente misionero en nuestras iglesias? ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede crear ese ambiente misionero? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Muy bien, excelente. Más adelante veremos un poco sobre eso del método de Cristo. ¿Alguien más? Bien, continuando, algunos pasos para crear ese ambiente son, predicar sermones sobre la importancia de alcanzar a los perdidos, motivar la consagración de los miembros, es decir, pasar tiempo con Jesús cada día, invitar a los miembros de iglesia a mirar el amor ofrecido por Jesús en el Calvario. Nadie podrá contemplar el sacrificio de Jesús sin desarrollar la misma pasión que Él sintió por los perdidos. Todo lo que hizo Jesús fue para alcanzar a los perdidos. Por último, también dedicar tiempo a enseñar a los miembros a trabajar en la obra de la evangelización. Elena de White dice que hay que tratar de mantener viva a la iglesia, enseñando a sus miembros a trabajar con el pastor por la conversión de los pecadores. Luego añadió que en toda iglesia los miembros deben ser adiestrados de tal manera que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo. Luego afirmó, tan pronto como se organice una iglesia, ponga el ministro a los miembros a trabajar, necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito. Cada iglesia debe de convertirse en una escuela, cada iglesia debe tener un plan definido de trabajo. Bien, más adelante podremos ver cómo crear ese plan de trabajo. El primer punto con el que vamos a iniciar esta noche, para explicar cómo tener un ambiente misionero, es la responsabilidad personal. El ambiente misionero es el resultado de la participación de todos los miembros de la iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión. En las siguientes declaraciones se expresa la importancia de que todos los hijos de Dios se involucren en la ganancia de almas. Cada uno de nosotros debiera estar atento a la ganancia de almas. Debiéramos manifestar el poder de la verdad sobre nuestros propios corazones y caracteres, a la vez que hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que otros también lleguen a amarla. Él desea que cada miembro de la iglesia trabaje como su mano ayudadora y procure ganar almas para Cristo mediante un ministerio de amor. En realidad se trata de compartir con otros las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. De varias maneras, Jesús explicó que la vida de un cristiano ha de producir frutos, pero esa producción depende de permanecer unidos al Señor. Al mismo tiempo, la evangelización es un medio para observar de primera mano los grandes milagros que Dios obra en los que están perdidos. La evangelización transforma la vida del mensajero y del que recibe el mensaje. Bien,
A nosotros nos toca hacer dos cosas para lograr el objetivo de Dios. En primer lugar está identificar los dones y talentos que cada uno de nosotros posee. Muchas veces malentendemos y pensamos que cuando hablamos de dones solamente nos referimos al don del canto, al don de la prédica, pero se trata de muchas cosas más que eso, porque hay muchas personas que tal vez no puedan preparar un devocional, pero sí tienen una capacidad de liderazgo que otra persona no lo tiene. También está el don del servicio, que todos debemos de poseer, entre otros. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los dones y talentos de cada miembro y segundo, trazar un plan de trabajo donde se involucre a todos. Hay que identificar e incentivar a cada creyente a hacer algo a favor de los que todavía no conocen a Jesús. Cada miembro de la iglesia debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia y las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Bien, ese fue el primer punto. ¿Alguien recuerda cómo se titula el primer punto? Es la responsabilidad personal. Es el primer punto para lograr un ambiente misionero. Entonces, el segundo punto que vamos a encontrar es responsabilidad institucional. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta un inmenso desafío en su responsabilidad y tarea de evangelizar al mundo con el mensaje de Jesús. El objetivo supremo de la Iglesia y de cada cristiano es la salvación de las almas. En este contexto, Dios escogió a la Iglesia Adventista para cumplir con la solemne tarea de dar al mundo la luz del Evangelio. Elena de White decía: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La importancia de que nosotros podamos establecer o producir un ambiente misionero radica en la urgencia que tiene el mensaje y la pronta venida de Cristo. Las constantes señales de que este acontecimiento está próximo a ocurrir deberían de sacudirnos y enfocarnos para tener esa preocupación por terminar la obra que Dios ha iniciado. Día tras día nosotros vemos en las noticias, en las redes sociales, en los periódicos, los acontecimientos que están sucediendo. Cada día pasa algo diferente, si no es que hay una inundación, un incendio o cualquier otra catástrofe que pueda suceder. Y todo eso nos exhorta a que prediquemos sin tardanza en las ciudades porque queda poco tiempo. Sabemos que todo eso estaba escrito, o sea, ya no es una sorpresa para nosotros. Esas son señales de la venida de Jesús y nosotros que lo sabemos, sabemos que el tiempo es corto, que queda muy poco tiempo y debemos de exhortar a las personas que están afuera para que ellos también puedan conocer este importante mensaje. La iglesia debe conocer el reloj profético. Tenemos un mensaje sumamente urgente que hemos de predicar al mundo, pero se ha dedicado demasiado tiempo a los que ya conocen la verdad. En lugar de emplear tiempo con quienes ya han tenido muchas oportunidades de conocer el mensaje, vayamos a la gente que nunca lo ha escuchado. Es hora de decirle a la gente que el Señor viene. Estas son las buenas noticias que la sociedad contemporánea debe de escuchar. Todo el mundo debe de saber que Cristo está a la puerta. La Iglesia Adventista tiene una responsabilidad solemne: anunciarle al mundo el pronto regreso de Jesús a la tierra, producir una conciencia de evangelización y un ambiente misionero en cada iglesia, en cada ministerio. Es uno de los desafíos más grandes que tienen los líderes de la actualidad. Miren, nosotros vamos a pensar que quizás nosotros pasamos por algo. Hay una cosa que ha pasado históricamente en la iglesia a través del tiempo, y es que los miembros de la iglesia no reconocen el tiempo profético en el que viven. Históricamente, desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Hablamos de que estamos viviendo en una iglesia que es la odicense, que es la última iglesia, 50.000 cosas que siempre se mencionan. Pero la pregunta es, ¿usted como miembro de la iglesia
sabe el tiempo profético en el que está viviendo. Ustedes saben el tiempo profético en el que están viviendo. ¿Ustedes creen que a esto le queda mucho tiempo? No le queda mucho tiempo, díganme. ¿Le queda mucho tiempo a esto, sí o no? No le queda mucho. ¿Y quién está predicando el evangelio aquí? Ya. Bien, eso me trae a la mente una pregunta muy importante, y es, si Jesús viniera mañana, ¿qué nosotros estuviéramos haciendo hoy? Para reflexionar. Bien, como decía, muchas veces nosotros tomamos la idea de que hay personas que no van a aceptar el mensaje. Y lo digo porque personalmente me ha pasado que en muchos lugares en los que con personas con las que yo comparto, yo digo, bueno, yo no les voy a predicar porque como quiera ellos no lo van a escuchar, no lo van a aceptar. Pero esto es un grave error, hermanos, porque Dios nos manda a predicar sin importar quién sea la persona o cómo vaya a recibir el mensaje. Nuestra labor es sembrar esa semilla en el corazón de la persona y Dios se va a encargar de que esa semilla florezca. Entonces, tenemos que tratar de trabajar por la obra de predicar a las personas sin excusas, porque nosotros no sabemos el trabajo que el Espíritu Santo puede hacer utilizándonos a nosotros, y esa bendición que también se nos va a dar a nosotros por nosotros haberle mostrado a Jesucristo a esas personas. La misión de la iglesia no es un protocolo de la iglesia, sino un privilegio y una responsabilidad asignada por Dios a cada creyente. O sea, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje que hemos creído. Donde hay personas, allí tenemos que llevar esperanza, sanidad, educación y salvación. Ninguna iglesia puede crecer si no entiende cuál es su misión. El cumplimiento de la misión es fundamental para el crecimiento de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es misionera, así que el crecimiento de una iglesia comienza con el desarrollo de una cultura de evangelización. Bien, entonces, como habíamos dicho, el primer punto fue crear un ambiente, una responsabilidad personal. Entonces, en el segundo punto, crear una responsabilidad institucional, ya que nos vamos a lo más global. El tercer punto para crear un ambiente misionero es la evangelización. Hechos 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué ustedes creen que el Señor ha dejado en las manos de los seres humanos la obra de salvar almas? Porque es una obra muy especial. La obra de salvar a las almas por las cuales Cristo murió es superior a todas las obras, y es el asunto que debe de ocupar todas las energías del ser. Debemos hacer de ella la obra especial de nuestra vida. Bien, en este mundo, todos, hasta el más desesperanzado ser humano, tienen la oportunidad de tener la salvación. De ahí la necesidad de participar en esta actividad. La obra de ganar almas es la más elevada y noble que se haya encomendado al hombre mortal, y usted no debiera permitir que nada que confunda su entendimiento y su discernimiento se interponga entre usted y esa obra sagrada. Como lo muestra la ilustración, perder de vista la importancia de la evangelización es muy peligroso para la iglesia, y es que el amor por las almas perdidas fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Por eso la evangelización no es una opción, sino que es uno de los elementos centrales de la misión de la iglesia. En todo esto hay una gran verdad. No existe una bendición mayor de este lado del cielo que la que experimenta el ganar almas para Cristo. Amén. Bien, en este punto nos hacía una historia que yo la quiero compartir con ustedes. Es una historia de un pastor que se dirigía de un culto, iba de vuelta a su casa en su vehículo,
había una tormenta muy fuerte, según lo que dice, y casi no podía mirar por el cristal. Entonces, cuando él iba de camino bajo la tormenta, él vio a lo lejos a un hombre que estaba haciendo todo tipo de señas con los brazos y estaba gritando. Entonces, el pastor pensaba que se trataba de una persona que estaba loca o una persona que estaba bajo los consumos de drogas o algo así. Él disminuyó la velocidad y cuando el vehículo se acercó al extraño caballero, este se paró delante del coche y no lo dejó avanzar. Entonces el pastor reduce, se va un poco hacia atrás, cambia de carril y entonces el hombre vuelve y se le pone adelante con todas las señas gritando, imagínense en la tormenta de noche. Y entonces el pastor, él está asustado y todo, pero entonces vuelve y cambia de carril y el hombre vuelve de nuevo y se le pone en el frente. ¿Qué ustedes creen que hizo el pastor? Bueno, en ese momento tenía que hablar con la persona, a ver qué pasaba. Bueno, el pastor se enojó. O sea, es algo común entre los seres humanos que cuando nos pasan situaciones adversas así, que no estamos esperando, recurramos a sentir enojo. Entonces, el pastor se enojó y se bajó del vehículo en el medio de la lluvia y empezó a gritarle al hombre, pero ¿qué tú haces? Déjame pasar. ¿Acaso tú quieres que yo te choque? Así directamente gritando. Entonces, veamos qué interesante lo que le respondió el caballero. Él le respondió, el puente se ha derrumbado, ya se han caído varios coches y no quiero ver cómo muere otra persona esta noche. Hermanos, él pensaba que se trataba de una persona que estaba loca. Entonces, él cambia de carril y la persona sigue interrumpiendo su camino y después se molesta y le grita toda clase de cosas y le dice que si es que quiere que lo choque, que lo atropelle. Y el hombre estaba tratando de salvar su vida. Ese es el espíritu de la evangelización, salvar a quienes van directo a la perdición. Quizás no seremos comprendidos como es el pastor de la historia, que él no entendía que ese hombre lo estaba librando de su propia muerte, porque él se estaba dirigiendo hacia un camino que no tenía salida, o sea, iba a caer por el precipicio, iba a morir. El hombre pudo haber dicho, bueno, ya él me está evadiendo mucho, o incluso cuando le gritó el pastor, él pudo haberlo dejado tranquilo, pudo haberse ido y dejar que siga su camino, pero él decidió salvar la vida de aquel hombre aún sin conocerlo. Ese es el espíritu de la evangelización. Esas situaciones no impidieron al hombre saltar a la carretera a pesar de la lluvia, ponérsele enfrente al otro vehículo y hacer todo tipo de señales para detener el coche del pastor con el fin de salvarle la vida. En efecto, ni la incomprensión ni la indiferencia de los demás debiera persuadirnos de compartir con la gente el maravilloso mensaje de salvación. Es lo mismo que estábamos mencionando hace un rato. Todas las personas, sin importar que nosotros pensemos que no van a recibir el mensaje, todas las personas debemos de llevar el mensaje que Dios nos ha mandado. Es nuestra misión. O sea, porque a veces se nos hace muy fácil aquí adentro, no a todos, pero a algunos se nos hace fácil aquí adentro, compartir el mensaje, pero entonces Dios nos manda a compartirlo con los que están afuera, que están al borde de su perdición, y muchos ni siquiera lo saben. Muchos ni siquiera saben la magnitud de esta situación. Entonces debemos comprender la importancia de la misión que cada uno de nosotros como cristianos tiene y poner manos a la obra para trabajar en la obra de nuestro Dios. El pastor Ted Wilson, presidente de la Asociación General de los Adventistas, dijo: la Iglesia Adventista es un movimiento y solo cumple su misión cuando se mueve. Así es, cuando un músculo del cuerpo no se usa, se atrofia. Lo mismo sucede con una congregación que no se involucra en la obra de la evangelización. Muy pronto manifiesta todo tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque ha perdido la visión y la razón de ser de la iglesia. Y es que la iglesia no es un club social ni un centro de entretenimiento, sino una agencia ganadora de almas para el reino de los cielos. Hay un desafío que se tiene ahora, una pregunta que muchas personas se hacen en las iglesias ahora en el siglo XXI, y es: ¿qué podemos hacer para sacar a los miembros de las cuatro paredes de la iglesia
y para llevarlos a donde está la gente que muere sin Dios y sin salvación. Tenemos que hacer algo. Es una necesidad urgente que los programas de la iglesia tengan un alto porcentaje de eventos y actividades para alcanzar a la gente que vive alrededor de la iglesia y para satisfacer parte de sus necesidades. Como líderes, hemos de poner a los miembros a mirar hacia afuera, involucrarlos en programas de ayuda a la gente y a la comunidad, porque no podemos continuar siendo indiferentes, viniendo al templo solamente a adorar y contemplando cómo todas las personas que están afuera se están perdiendo. Tenemos que salir a presentarle a la gente al Dios que nosotros adoramos. Y hay que recordar esta verdad. Las iglesias que le dan prioridad a la evangelización por sobre todas las cosas son las iglesias que más crecen. El pastor Balvin Braham ha dicho una gran verdad. Las obras sociales son un medio eficaz para presentar el amor de Cristo en la comunidad donde se encuentra ubicada la congregación. Por medio de los actos de bondad, los miembros de la iglesia muestran el cuidado y la compasión que Dios tiene por todos los seres humanos. Al satisfacer las necesidades sociales de su comunidad, la iglesia hace que el evangelio sea más atractivo y mejora su propia imagen. Cuando la obra social se combina con la obra misionera, se ganan muchas almas para Cristo. ¿Cuántos aquí conocen de qué trata el método de Cristo? Bien, el método de Cristo consiste en la forma en la que Jesús conquistaba a las personas cuando Él se encontraba aquí en la tierra. Jesús primeramente se acercaba a las personas y les hablaba como quien quiere ser su amigo. O sea, no les hablaba con el interés de llevarlos directamente a los pies de Dios, sino que primero se preocupaba por ellos. Entonces, Él satisfacía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego les decía, sígueme. Ese es el método que nosotros debemos de utilizar en la actualidad para poder ganar más almas para Cristo. Porque hay muchas personas de afuera que piensan cuando uno les va a predicar que simplemente se trata de un blanco de conseguir que tantas personas se bauticen a fin de año. Y es que no se trata de eso. O sea, la idea es que las personas puedan llegar a los pies de Cristo y puedan conocer al Dios que nosotros conocemos. Entonces, vamos a mostrarle a Dios también por medio de nuestras obras. Hay una frase que Juan Eduardo mencionó el sábado, cuando estábamos despidiendo el sábado, y es que muchas veces las manos que oran son mejores que los labios que oran. Así que tengamos pendiente que el método de Cristo es el mejor método para nosotros poder conquistar almas en la actualidad. Nos dice que hay 3 clases de iglesias. Está la iglesia en la comunidad. Es una iglesia que, tal como dice el nombre, está en la comunidad, no conoce cuáles son las necesidades de su comunidad, no se preocupa por satisfacerlas, no se preocupa por las personas de afuera, simplemente está pendiente de sus miembros, de las personas que están dentro. También la iglesia con la comunidad. Esta es la iglesia que conoce las necesidades de su comunidad, pero hace muy poco o nada por ayudarles. Construye un templo y la comunidad sabe que está ahí y ellos saben cuáles son las necesidades que tiene la comunidad, pero no hace nada por las personas de la misma. Y por último está la iglesia de la comunidad. Dice que esta es una iglesia que interactúa con su comunidad, es conocida por sus vecinos, se relaciona con las personas del lugar, satisface las necesidades de la comunidad, se involucra en ayudar a resolver sus problemas, realiza actividades para ayudarles y busca la forma de que la gente de su comunidad conozca el Evangelio de Jesucristo. Incluso parte de su programa anual está enfocado hacia la comunidad. Esta es la iglesia que necesitamos hoy, una iglesia que mire hacia afuera, una iglesia que prepare a los miembros adentro para enviarlos afuera. La misión de la iglesia es que proclamemos el Evangelio al mundo. Esto quiere decir que su lugar de trabajo es allá afuera. Por esta razón, se hace urgente y necesario
Tener programas que enfoquen a los miembros a mirar a las personas que todavía no han conocido a Cristo. Entonces, repasando, ya hemos visto 3 de los 4 puntos para crear un ambiente misionero. ¿Cuál era el primer punto? Responsabilidad personal. ¿Y el segundo, lo recuerdan? Bien, responsabilidad institucional. El primer punto, que fue el que tratamos ahora, el tercero, perdón, que fue el que tratamos ahora mismo, es la evangelización. El último punto que nos señala para tener un ambiente misionero es los grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron la base del crecimiento de la iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también los fueron en los inicios de la iglesia adventista, según los escritos de Elena. Esa es una estrategia sin duda. Esa estrategia, sin duda, ha sido el principio más claro para el crecimiento de la iglesia. No hay duda de que los líderes que organizan a sus iglesias en grupos pequeños para trabajar logran un mayor crecimiento. Las iglesias que crecen tienen como base de formación los grupos pequeños. Los pastores que trabajan por medio de estos grupos logran con más facilidad sus metas, porque tienen como pequeñas iglesias que se enfocan en algunas áreas de la comunidad, entonces pueden tener más alcance. Los grupos pequeños son el fundamento del crecimiento porque desarrollan los dones, los ministerios y el compañerismo. Ahí, en forma natural, se eleva la espiritualidad, se preparan los líderes y son la base para la fundación de nuevas iglesias, que es el método de evangelizar más efectivo que hay debajo del cielo. Entonces, como iglesia deberíamos fortalecerlos porque fueron, son y serán la base para el crecimiento y la multiplicación. Los grupos pequeños, para trabajar y multiplicarse, deben hacer énfasis en 4 dimensiones. Hacia arriba, su relación íntima con Dios. Hacia adentro, todos cuidan los unos de los otros. Hacia afuera, toda movilización del grupo es hacia afuera. Y hacia adelante, expresa el crecimiento, el desarrollo y la multiplicación. El consejo del Señor es que su iglesia se organice en grupos pequeños, con los criterios y consejos dados por Dios en el espíritu de profecía. Él ha prometido que este sistema tendrá su bendición. La formación de grupos pequeños es uno de los métodos más eficaces para producir un ambiente de crecimiento. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me fue presentado por uno que no puede errar, según Joya de los Testimonios, tomo 3, página 84. Si hay en la iglesia un gran número de miembros o pocos, organícense en grupos pequeños para trabajar, no solamente por los miembros, sino también por los incrédulos. El consejo de Dios es: reúnanse en grupos pequeños para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Esta es la verdad. Si deseas crecer, organiza tu iglesia en grupos pequeños. Esa es la idea de Dios. Entonces, hemos podido ver estos 4 puntos sumamente importantes porque nos hablan de la misión que tenemos, la misión que tiene nuestra iglesia y la misión que tenemos cada uno de nosotros como miembros de la misma. Responsabilidad personal, cada uno haciéndose cargo de su responsabilidad de llevar el mensaje a las personas con las que interactuamos cada día. Responsabilidad institucional, la evangelización y los grupos pequeños.